Esta historia comienza con un joven llamado Sagae, cuyo mayor sueño es convertirse en una estrella del K-pop. Mientras ensaya con su amigo para una audición importante, ocurre un accidente que le cambia la vida por completo. Su compañero, accidentalmente, lo golpea en el ojo con una barra metálica, causándole una grave lesión ocular. Es llevado de inmediato al hospital, gritando de dolor. Los médicos le dan una noticia devastadora. Ha perdido la vista. Aunque se niega rotundamente a someterse a un trasplante, temiendo que eso lo aleje de su sueño de ser una estrella del K-pop, finalmente es operado. La esperanza se enciende nuevamente. Años después, Sagae se ha convertido en un ídolo del K-pop, líder de la banda más famosa del país. Durante un concierto multitudinario, canta con pasión y desata la locura de sus fans, como si se tratara de un show de BTS. Al final del evento, anuncia que su canción ha llegado al número 1 en los rankings, lo que provoca una celebración llena de entusiasmo. Él y su equipo festejan bebiendo sin parar, compitiendo en un juego de tragos, pero termina completamente borracho. En ese estado alterado, golpea accidentalmente al director de su agencia. Lo peor es que no recuerda nada. Al día siguiente, se despierta como si nada hubiera ocurrido. Pero el video del incidente se ha hecho viral y la noticia explota en redes sociales. Como consecuencia, es suspendido del grupo temporalmente. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún episodio, porque esto recién empieza. Continuando con la historia, Gina, hija del director de la agencia, le comunica que hasta que todo se calme, debe inscribirse en la universidad y enfocarse en los estudios. Además, le pide que escriba una carta de disculpas. Sin opciones, y con el corazón arrepentido, Sagae acepta por el bien de la empresa y sus compañeros. Por otro lado, conocemos a Kim Bom, una talentosa estudiante de música que regresó de sus estudios en el extranjero tras la muerte de su madre. Ahora vive con su tía y su prima Yuri, quien es una fanática empedernida de Sagae. Kim Bom acaba de vender 10 canciones a la misma agencia donde trabaja Sagae, todo porque descubrió que su tía había hipotecado su casa por deudas que ya no puede pagar. Ahora ella debe encargarse de saldarla antes de perderlo todo. Mientras tanto, el director Cho recuerda la noche del escándalo. Borracho, Sagae lo golpeó y gritó: «Ya lo recuerdo todo». Está claro que algún trauma del pasado ha vuelto, algo que podría estar ligado directamente al señor Cho. Por su parte, Sagae tiene el mismo sueño una y otra vez. Una melodía suave, una niña, un ambiente cálido y colorido. Al día siguiente, se alista para su primer día en la universidad con toda la actitud, confiado en que ni la lluvia podrá opacarlo. Pero la tormenta no le perdona. Lo más irónico, nadie lo reconoce. Las estudiantes lo esquivan como a cualquier extraño. Esta sí que no se la esperaba. Al tropezar, su teléfono vuela por los aires. Y mientras lo busca, escucha la melodía de sus sueños, la misma que tantas veces lo ha acompañado mientras duerme. Siguiendo el sonido, llega hasta un árbol y ahí ve a Kim Bom por primera vez. Perplejo, se pregunta si está soñando. ¿Cómo es posible que esa canción exista en la realidad? Justo después de que el colgante de Kim Bom se cae, la melodía deja de sonar y la lluvia cesa. En silencio, Sagae se siente abrumado emocionalmente, sin entender por qué tiene lágrimas en los ojos al escuchar esa música. Cuando Kim Bom se da vuelta para irse, él la detiene y le pregunta directamente: ¿qué canción es esa? Antes de que ella responda, aparece Tae-jang, un amigo de la infancia de Kim Bom que está enamorado de ella. Llama a Kim Bom, interrumpiendo el momento. Pero justo cuando ella se va con él, Sagae tararea la melodía, dejando a Kim Bom completamente impactada. ¿Cómo es posible que él la conozca? Esa melodía era completamente suya, jamás la había compartido con nadie. Sagae, igual de confundido, intenta volver a preguntarle, pero Kim Bom se va sin responder, siguiendo a Tae-jang. Al día siguiente, Kim Bom, decidida a hacer frente a la deuda que dejó su tía, opta por alquilar una habitación en su casa para conseguir algo de dinero extra. Mientras tanto, en la universidad, Sagae no puede dejar de pensar en la melodía que lo persigue. Se acerca a una chica y le pregunta por Kim Bom. Ella le responde que Kim Bom está en su trabajo de medio tiempo. Sagae no lo piensa dos veces y va a buscarla, pero en la cafetería le dicen que no está. Lo que no sabe es que ella está escondida, evitando a toda costa cruzarse con él. Justo cuando cree que ya se fue, Kim Bom sale y se topa de frente con Sagae.
Con los ojos llenos de dudas, solo quiere saber más sobre esa canción. La interroga, insiste, pero ella le pide tajantemente que la deje en paz. De repente, aparece Taeyang, su protector de siempre, quien lanza a Sagae al suelo y le advierte que no vuelva a molestarla. Pero Sagae no se rinde. Descubre que Kim Bom ensaya con una banda y al llegar al lugar, ve un anuncio. Se buscan integrantes. Sin pensarlo, entra y se postula como nuevo miembro. El ambiente se pone tenso de inmediato. Taeyang, el líder del grupo, se opone rotundamente. Sagae lo desafía, diciendo que lo que tiene es miedo a perder y sentirse inferior. Taeyang lo reta a una competencia musical para probar quién tiene más talento. Si Sagae pierde, deberá alejarse para siempre de Kim Bom. Antes de comenzar, Sagae le dice a Kim Bom: "Si gano, quiero saber por qué compusiste esa canción". La sala se llena de estudiantes y comienza la batalla musical. Ambos deslumbran con sus habilidades. Sagae, solo con su guitarra, muestra una destreza increíble. Pero justo cuando parece que va a ganar, una cuerda se rompe y él mismo, resignado, declara a Taeyang como el ganador. Más tarde, Sagae va al restaurante donde Kim Bom trabaja como pianista. Desde lejos, la observa. Siente una calma indescriptible al verla. Se pregunta por qué su presencia le da paz. Lo reconforta, lo hace querer quedarse ahí para siempre. Se le acerca y le propone que se una a su nueva banda. Ella lo rechaza sin dudar. En paralelo, el director Cho comienza a seguir los pasos de Sagae, preocupado por aquella frase que él gritó ebrio aquella noche. Sagae, en sueños, vuelve a escuchar esa frase. Y al despertar, se encuentra con el director Cho en su propia casa. Este le dice que ya no tiene nada que ver con la banda, y le ofrece dos opciones: alistarse en el ejército o estudiar en el extranjero. Pero Sagae, decidido, se niega. Le dice con voz firme que recuerda aquella frase: "Sé lo que hiciste hace 6 años. Yo estuve ahí", aunque no entiende de qué se trata. El rostro del director cambia. Nervioso, lo encara. "Si eso es lo que quieres, entonces no volveremos a vernos jamás". Al día siguiente, mientras Sagae toca su guitarra tranquilamente, dos integrantes de la banda de Taeyang aparecen para intimidarlo. Él no quiere conflictos, intenta ignorarlos, pero ya tenían un plan. Uno de ellos lo sigue, finge una agresión y cae al suelo. Lo graban todo. El video se hace viral. El escándalo explota. El director Cho aprovecha para expulsarlo de la banda, aunque Gina no está de acuerdo. Pero por órdenes de su padre le pide a Sagae que haga una conferencia pública pidiendo disculpas y que renuncie oficialmente a la banda. Ahora, sin hogar y con poco dinero, Sagae camina sin rumbo, dejando que el destino decida por él. Hasta que, al pasar por una calle, ve una casa que le resulta extrañamente familiar. Y frente a ella, un cartel. Se alquila una habitación. Como si el destino lo hubiese planeado, esa es la casa de Kim Bom. Al día siguiente, Sagae se queja con la tía de Bom, diciendo que el lugar no es como lo anunciaron. Pero la verdadera sorpresa llega cuando la dueña de la casa aparece. ¡Kim Bom en persona! Ambos se quedan en shock. El destino ha vuelto a cruzarlos, y así termina el primer capítulo de Primavera de Juventud. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo resumen.